¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, Ariano? Bueno, muchas gracias, colega. Bueno, Colega. igual Que vos- siempre estuvimos aprendiendo, sí, así que siempre Bien. estamos en formación. Bueno, muchas gracias por la invitación y por darme la posibilidad de aportar eh, mi granito de arena desde este lugar de las constelaciones. Bueno, si querés, cuento un poquito qué son las constelaciones, tal vez. Un poquito, y también me interesaría cómo fuiste también llegando a la constelación. Vos eras odontóloga, que te Exacto. llamó para empezar a hacer tal vez biodescodificación, después llegaste a las constelaciones. ¿Cómo es la terapia que haces hoy en día? Porque tal vez cada una es una mezcla de terapias. No. Así que si querés contar un poquito. Bueno, sí. Bueno, sí, como dijiste, mi formación académica es la odontología y como odontóloga siempre me vi llamada por lo que sería las emociones del paciente, las cosas que aquejaba a ese paciente, porque en realidad después lo que tenía que hacer, que es un operatorio, una cirugía, una prótesis, etcétera, etcétera, era un trámite, pero a mí lo que me llamaba era más todo lo demás. Y es como que sentía que la boca me quedaba chica, a mí me gustaba ir más allá y me conectaba mucho más con cuando el paciente venía con algún problema o, por ejemplo, me decía, sí, el otro día no pude venir, tuve que cancelar el turno porque mi nene estaba con dolor de oído y yo ahí enseguida, bueno, ¿y qué será lo que está escuchando el nene? Bueno, iba para ese lado. Em, bueno, hasta que en un momento llegó a mí la información de la decodificación biológica. em, Me dieron una tarjetita de Enrique Burón, que venía en ese momento, que daba un curso de lo que sería biología total, de las enfermedades, bueno. Así que fui y cuando tomé esa primer clase, dije, esto es lo que siempre quise saber. Porque, ¿qué pasa? Lo que me llevó a mí a eso, a querer saber todo eso, fue el miedo, ¿sí? Fue el miedo. Yo de chiquita era muy miedosa a las enfermedades. Si tenía un dolorcito, ya creía que me iba a morir. Si mi mamá, mi papá o mi hermano tenían algo, ay, se van a morir. Y bueno, ese miedo, ¿no? Entonces era la forma de poder controlar todo eso. Así que, bueno, así fue como comencé con lo que sería la decodificación biológica y, bueno, fui una de las primeras decodificadoras de acá, de la ciudad de La Plata, y la verdad que llegó un momento que no daba abasto con tantos turnos, con tanta gente. Era muy, era un trabajo muy exitoso realmente porque, bueno, era el boom de ese momento. Uno de dos. Sí, muy poderoso, la gente veía cómo en poquito tiempo se sanaba y bueno, demás cuestiones. Em, yo lo hacía, digamos, con mucho gusto, pero sentía que faltaba algo. O sea, la persona se iba y todo muy lindo, pero algo faltaba. Hasta que en algún momento yo en ese tiempo también tenía un grupo de música con unas amigas y bueno, cuando hacíamos eh, parábamos para tomar unos mates, una de ellas contó que había ido a una constelación familiar. ¿Y eso qué es? Bueno, y cuando empieza a contar, ya cuando empezó a contar a mí se me empezaron a caer las lágrimas. No, porque el día que fui, una pareja, una chica que consteló no sé qué cosa, parece el ex marido, que ella estaba separada, el papá de sus hijos, entonces la consteladora le hizo decir, te veo, te reconozco como el papá de mis hijos, todo fue como tuvo que ser. Bueno, cuando ella contaba eso, yo no paraba de llorar, pero era algo que me brotaba solo, no podía parar. Entonces, wow, qué fuerte. Y sí, sí, y de otras cosas más. Bueno, cuestiones que me invita y dije, no, 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 no quiero vivir
me pareció como demasiado, le dije que no. Y así me siguió insistiendo y insistiendo hasta que en un momento me dice, bueno, mira, te lo regalo. Algo así fue. Entonces, bueno, fui. Y de ahí en mes quedé eh, atrapada por eso, o sea, atrapada bien, ¿no es cierto? Porque me di cuenta que hay tantas cosas que no vemos, o sea, vivimos como en un nivel aparente donde creemos que las cosas son de determinada manera y cuando llegamos a las constelaciones, en realidad vamos a lo profundo. Yo siempre digo, es como levantar un velo y decir, ¿era así? ¿Esto es así? ¿Viste? Te cambia todo, todo, todo. O sea, amplías tanto la mirada, entonces se amplía la realidad. Y siempre digo que es una medicina, la medicina de las constelaciones no solo nos transforma profundamente al que se adentra en este mundo, sino que también al entorno. Entonces, bueno, los primeros años fue hacer solamente decodificación biológica y cuando sumo, digamos, las constelaciones, dije, esto es lo que le faltaba a la decodificación biológica. Esta parte de ir más allá, de lo que tiene que ver con el alma, con el espíritu, con el profundo amor y respeto. Y bueno, así que lo que hice fue fusionar la decodificación biológica con las constelaciones familiares y durante 7, 8 años consecutivos di esta formación en sociedad ontológica. Y me di cuenta que la mayoría de los alumnos, te digo, de todo tipo de gente, desde artesanos, amas de casa, comerciantes, médicos, psicólogos, muchos médicos también, abogados, bueno, em, que, que, que se abrían a esto y, y lo que yo veía es que la mayoría quería seguir formándose, porque ya te digo, era una fusión donde daba un poco de ejercicios, conocimientos y demás de las constelaciones, pero es como que todos querían más de constelaciones. Y me preguntaban, ¿y vos no das? Mirá, no, no, bueno, ¿y dónde podemos estudiar? Así que bueno, les decía, mirá, acá está tal persona, ya está tal otra, fíjate, bueno. Hasta que después de la serie Mi Otra Yo, fue tanto la demanda, o sea, fue como para todos los facilitadores, fue un empujón así de trabajo y de éxito y demás, que todos me empezaban a pedir la formación. Y yo digo, bueno, tengo que escuchar lo que se me está diciendo, lo que se me está poniendo por delante de una manera tan, tan así, que vino a mí, no es que yo lo fui a buscar, vino solo. Entonces, bueno, dije, empiezo a dar la formación y vos perteneces a la primera promoción de esta decisión. Hermosa. Así que, bueno, así fue como empecé con las constelaciones y ahora doy solamente la formación en constelaciones familiares. Ya vio prácticamente, no hago más, ahora con esto sigue mi hija y bueno, todos los discípulos obviamente, pero bueno, yo estoy más dedicada a lo que son los grupos, ya sea en constelaciones con personas, en constelaciones con caballos o en formaciones. Ahora tengo un nieto y también quiero tener tiempo para mi nieto y por eso es que lo individual ya lo voy como derivando. Es más abarcativo, obviamente, un taller. Sí, la fuerza, yo siento que estamos en un tiempo donde todo lo que es lo grupal, en manada, en tribu, es muy importante, los círculos donde todos somos iguales, nadie está por delante de nadie ni por arriba de nadie, y
lo que uno vuelca en el círculo se comparte entre todos y toma fuerza de amor, de comprensión y de sanación. Eso está bueno para ver la diferencia entre la constelación individual y la grupal. En mi entender, a mí me gusta más la grupal, porque primero de afuera, ¿no? Y segundo, es lo que vos decís. Hay una diferencia de energía cuando empieza la constelación, que capaz están todos, uno se presenta, yo soy locutor, no, no sé, estoy con depresión. Hay un altibajo de energía. Si al final de la constelación, cuando hayan constelado, no porque todos trabajan, ahora lo vamos a hablar, mirás alrededor, sentís alrededor y están todos en la misma sintonía, están todos relajados, con Tal cual. la estructura afuera, todos se muestran tal como son, y eso es lo que también te da paz y tranquilidad. Que Tal cual. la base del alma es la libertad, la paz, el amor, que es lo que te da la tranquilidad. Y estamos todos en la misma sintonía, como decimos, somos todos iguales. Somos todos iguales, somos todos humanos. Que no quiere decir que el individual no tenga fuerza, porque capaz hay gente que le da vergüenza y le conviene para empezar un individual. Pero bueno. Por supuesto, sí, sí. Claro que a veces una constelación individual es igual o más sanadora que una grupal, pero bueno, yo es como que conecto con esa fuerza de lo grupal, simplemente por eso. Y esto que decís de que cuando, o sea, la gente viene de una manera y se va totalmente diferente a como llegó, todos, todos. Si hay 30 personas, todos. Y en las nuevas constelaciones familiares, porque tenemos las tradicionales y las nuevas, las más cuánticas, es fundamental el rol del facilitador en cuanto a estar bien centrados, estar en el adulto, que es un tema que hoy por ahí vamos a hablar un poquito, estar en su estado adulto, en su yo cuántico, y que lograr que todos también estén en ese estado, ¿sí? Más allá, como decís vos, de que constelen o no, porque al ser un abordaje sistémico, y bueno, un sistema es un conjunto de partes que están interconectadas entre sí y que cuando una de esas partes no funciona o falta, lo siente el resto. De la misma manera, cuando una de esas partes se sana, también lo siente el resto. Entonces, cuando uno va a un taller, constele o no constele, va a salir transformado porque de alguna manera lo que el otro consteló, su tema X de pareja, de trabajo, de salud, bueno, eso que sucedió, que mostró el campo de las constelaciones, resonó en todos. Tocó algo nuestro de cada uno, seamos conscientes o no. Por eso algo sucedió. Y para esto tenemos que tener mucha humildad, tenemos que rendirnos a saber que algo más grande hay, que todo lo guía, que todo lo conecta, y entregarnos a ese misterio de que no lo sabemos todo. Entonces, cuando vamos desde ese lugar, con esa humildad, con ese respeto, nos llevamos mucha sanación, mucha sanación. Después más al final capaz que lo volvemos a tocar ese tema porque me interesa, porque confiar en algo que tal vez uno no entiende es importante, pero tratar de entenderlo también es algo ególatra, porque es algo que nos supera, pero y siempre pasa. Y lo que pasa está bien, porque capaz no pasa como nosotros queremos, no cierra como un monito perfecto, pero no tiene que ser así. Porque como vos decís, a veces la persona es demasiado que pasa a constelar, pero pasa a representar. Y siempre que pasa a representar algo de propio. O incluso estando sentado y mirando, le llega también la información. Entonces es una forma de trabajar indirectamente, porque es su trabajo a su manera y a su tiempo, y capaz que tiene que ser así, como te pasó a vos que te invitaron y un día justo fui. Tenía que ser ese día, ¿sí? Justamente con ese grupo tal vez. Exacto. Sí. Eso es lo bueno. Por más que no vayas o querés ir a mirar, decís, bueno, voy a mirar, vas a trabajar igual. Eso es lo bueno. O a veces levantan la mano para trabajar
y se realizan 2 constelaciones y después una la levanta. Pues, no sé. Sí, sí, porque ya está, porque algo sucedió, algo se integró adentro, si algo se reconectó. Yo siempre digo, es como si fuese un, un gran rompecabezas donde faltan piecitas y de pronto vas a un taller de constelaciones, consteles o no, esas piecitas se volvieron a estar, se acomodaron en su lugar y sentís algo totalmente distinto. Ujú. Em, y además, lo fenomenológico de un taller de constelaciones, ¿no? Donde mm, nosotros podemos ver, o sea, quien va a un taller puede ver con sus propios ojos cómo algo inmaterial, y acá cada uno le va a poner el nombre que quiera, Dios, multidimensionalidad, fuente superior, espíritu, pero va a poder ver cómo eso se manifiesta en la materia. Yo digo, el espíritu en la materia a través de las personas, a través de sonidos, a través de aromas, a través de colores, a través de la ropa que traiga la persona, a través de tatuajes. La vez pasada había una chica que estaba representando, estaba en una constelación y de pronto no sé, se levantó, bueno, y mostró un tatuaje que le digo, ¿y ese tatuaje? Entonces, bueno, me contó que en realidad se lo había hecho, no me acuerdo qué flor era, que representaba a su abuela materna. Entonces, bueno, ahí pusimos a la abuela materna en el campo, que era súper importante para ella, pero a mí eso fenomenológicamente me lo mostró el tatuaje, ¿sí? Porque el espíritu, yo le llamo espíritu, se vale de lo que sea necesario para que el consultante o el cliente pueda ver lo que tiene que integrar, lo que tiene que conectar para sanarse. Entonces, es maravilloso. La vez pasada, hablando de estas cuestiones fenomenológicas, en una constelación con caballos, bueno, fuimos con unas amigas que necesitaban constelar, amigas mías, y fuimos a un campo, y mientras estaba sucediendo la constelación, en el campo de al lado se escuchaba una radio. Entonces, yo le digo a una de ellas, yo no llego a escuchar muy bien. ¿Vos escuchás qué es la música la canción que está sonando? Sí, sí. Y entonces me iba diciendo lo que decía la canción, por ejemplo, no sé, hace mucho que te perdí, no sé, la letra, ¿no? Y entonces, ¿tiene sentido esto que está sonando en este momento? Hace mucho que te perdí. Sí, yo perdí un bebé hace mucho, bueno, y así, ¿no? Con los caballos, en la naturaleza, en un salón con gente, es eso, es esa fenomenología de cómo se vale el espíritu para mostrarnos eso que tenemos que ver. Es así, y es simplemente estar conectados para poderlo ver y estar en el adulto, estar en el presente, porque solamente puedo ver el pasado, eso que me tiene que mostrar el pasado, si estoy en el presente. ¿Mm? Y está lo que dijiste porque capaz la gente escucha mirar, pero en realidad nuestro mirar, el te veo, es desde el alma. O sea, trabajamos con el sentir, no con la cabeza, porque la cabeza capaz es consciente. Lo que nosotros trabajamos es con constelaciones, es con el inconsciente. Entonces, tal vez con movimientos, con alguna palabra, pero no cuando capaz pasa que el consultante o el paciente empieza a hablar demasiado, ahí como que el facilitador un poquito frena, porque en realidad ya está poniéndole cabeza. Nosotros la información para ver desde el alma es con el sentir, la constelación, ¿verdad? Que ahí Exacto. está el trabajo, o sea, Sí. información, es también el trabajo que uno puede llegar a hacer. Claro, sí, sí, eso, por eso te digo,
El rol del facilitador es lograr que todos estén bien centrados, conectados a algo más grande. Entonces, cuando una persona entra al campo a representar, lo único que tiene que hacer es estar bien centrado, entregarse a eso más grande y dejarse mover. Esto es sintiendo. ¿Qué siente mi cuerpo? Entonces me dejo llevar. Siento que, no sé, me tengo que arrodillar, siento que me tengo que acostar, siento que la mirada se me va para arriba, que se me va para abajo, que tengo, o sea, solo mi cuerpo me lleva a dar un par de pasos hacia atrás, o se me ponen las manos así, los puños como con ira. Bueno, todo eso que va sucediéndole al representante, que por supuesto esto no es mental, porque los representantes se entregan sin ningún tipo de intención, simplemente desconecto con lo que siento y eso puede suceder si estoy bien centrado, estoy en el presente. Y lo que hace el facilitador es ir traduciendo, leyendo y traduciéndole al cliente o al consultante eso que tiene que muestran los representantes en el campo. Si por algún motivo hay algún representante que no está tomando bien la información, bien de esta forma como la digo, sino que está poniéndole mente, no está bien conectado, bueno, cambiamos el representante y ponemos otro que muestre bien la información. Pero bueno, capaz que el representante no está pudiendo tomar por algo que le está... Por algo propio, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, y nombraste, para mí, para empezar ahí, el adulto, el niño y el padre. ¿Por qué? Porque el adulto, siempre Hellinger decía que es el estado del yo donde hay que estar para sanar. Que igual era, bueno, medio brusco, pero sé que el paciente que no estaba en el adulto lo mandaba a la casa. Exactamente, sí. Sí, no es Costello, así, directamente. Sí, bueno, sí. Mucho más flexibles, así que... Bert Hellinger, que es quien sistematiza el método de las constelaciones familiares, él antes, o sea, primero fue sacerdote y después cuando deja el sacerdocio estudia un montón de cosas, entre eso se forma en análisis transaccional, por eso él trabajaba desde el estado adulto. Ahora, ¿qué es esto? El análisis transaccional es una teoría sobre la estructura de la personalidad en relación con otros. Es una transacción entre dos personas donde mi actitud va a generar algo en el otro, ¿sí? Por lo tanto, esa transacción es, es compartida un 50 y un 50% de la responsabilidad es de los dos. Eric Berne, que es el creador del análisis transaccional, dice que en nosotros conviven, es como si en nosotros convivieran dentro nuestro tres personas que se llaman estados del yo, ¿sí? Y que tiene que ver con el estado niño, el estado padre y el estado adulto. Nosotros permanentemente estamos pasando de un estado al otro y no nos damos cuenta, porque cuando vivimos el estado ese, o sea, cada uno de esos estados, lo vivimos al 100 y no podemos ver que hay otros dos. Por eso es muy importante conocer el análisis transaccional para observarnos y poder salir de estados que nos quitan energía, que hace que dañemos a otras personas inconscientemente, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito de estos estados. Bueno, el estado adulto es el estado en el cual, al cual tenemos que tratar de estar lo más posible, ¿sí? Es el estado en el cual estamos en el presente, ¿sí?
estamos en el presente, podemos asentir a la realidad tal como es, somos compasivos, tenemos fuerza, en este estado tenemos fuerza, podemos ver todo, todo, ¿sí? Tenemos fuerza y podemos accionar, porque estamos en el presente. Básicamente esas son las características del estado del yo adulto. Si me olvido de alguna, decime, Mariana, pero bueno, estas son las importantes. Hay un montón, pero bueno, sí. Sí, hay un montón, sí, sí. No. Gratitud, estamos conectados con algo más grande. Bueno, son varias, pero básicamente es que estamos centrados. Responsables. Eso, exacto, bien ahí. Y que podemos hacernos cargo de lo que hagamos. Nos equivocamos o no, pero bueno, me hago cargo, asumo. Y este es el estado adulto. Mira vos la que me estaba olvidando. Bien. Culpa, ¿verdad? Exacto, asumimos la responsabilidad, lo que sea que me esté pasando, asumo. El estado niño es cuando algo del presente que sucede, supongamos que, no sé, vino un perro que me ladró y a mí me dio miedo, algo del presente, me lleva a algo que tengo grabado de sensaciones y emociones de mi infancia, del pasado, de cuando era niña, ¿sí? Entonces, como que magnifico, o sea, una cosa es, digamos, me dio miedo, pero bueno, después reconozco que listo, que no pasó nada, que era un perro, que ya se fue. Ahí puedo estar en el estado adulto, porque el estado adulto vive las emociones primarias que están acordes a la realidad. Ahora, si yo me quedé con el miedo y sigo con el miedo, y eso lo hago gigante así y lo magnifico y demás, me fui a una emoción de cuando era niña y conecté sin darme cuenta con este estado niño. Que cuando estoy en el estado niño me saca de la realidad. O sea, me fui al carajo, ¿no? Por así decirlo. No estoy en el presente. No estoy en la acción. No puedo hacerme cargo de lo que me sucede, ¿sí? Magnifico la cosa. Puede ser, ahora dije miedo, pero podría ser un enojo, podría ser una culpa, podría sentirme víctima, podría sentirme sometida. Cosas que son estados y sensaciones que tienen que ver cuando yo era chiquita, ¿sí? Con esas cosas que en ese momento fueron recursos que utilicé que me dieron resultado y bueno, se quedaron ahí grabadas. Pero ¿qué pasa? No estoy en el presente, no estoy en la acción. Me quedo ahí quejándome en esa situación, víctima, sometida, o enojado, o con miedo, y no acciono. ¿Mm? El adulto acciona. Bien. Ese es el estado niño. Y el estado padre es cuando algo de lo que sucede en el presente me llevó a una memoria de imitación de un adulto aún mayor de cuando yo era pequeña, ¿sí? No necesariamente mi papá, puede ser mi papá, mi mamá, un tío, un abuelo, un maestro. Pero bueno, cuando conectamos con ese estado, nos fuimos y lo vivimos al 100%, vamos a criticar, a juzgar, no estamos en el presente, fuimos al pasado y desde ese lugar hasta miramos todo desde arriba, me creo más grande. Alguna situación del presente hizo que yo me ponga en ese estado donde me creo más grande, entonces ya no soy vulnerable. Yo puedo con todo. Entonces digo a todo el mundo lo que tiene que hacer, juzgo, ¿sí? Pongo reglas, y no estoy en el presente. O sea, digo, hablo de los demás, critico,
pero yo no hago nada, Claro. ¿sí? Entonces, no tengo fuerza, no acciono, no me puedo hacer cargo. Esos son los 3 estados del yo, ¿sí? El tema es poder observarnos, de estar lo más posible en el estado adulto y saber cuando estamos en uno u otro y reconocerlos y decir: "Sí, es una parte mía, bueno, pero ahora elijo desde mi adulto estar acá". Ahora, hay, em, actitudes y cosas del estado niño y del estado padre que están buenísimas y que, las tenemos que tener. Por ejemplo, si yo tengo que establecer reglas, si tengo que poner límites, eso lo voy a hacer desde el estado padre. Si tengo que, ser creativa, ponerme a jugar con mi nieto o escribir, no sé, componer una canción y que tener toda la creatividad, lo voy a hacer desde el estado niño, ¿sí? Entonces, son estados que conviven en nosotros, pero el tema es poderle sacar lo mejor a esos estados y poderlos reconocer, porque cuando estamos en el estado niño, en el estado padre, negativo, gastamos mucha energía y generalmente hacemos daño a los demás. Ahora, cuando estamos en el estado adulto, no solo conectamos con lo que es benevolente y tiene fuerza para nosotros, sino que le hacemos bien a muchos con nuestras decisiones, porque el estado adulto es el que elige, decide, asume, por más que se haya equivocado, pero bueno, asumo que esto es así y me hago cargo si no tomé una buena decisión. No estoy sufriendo. Sé que es parte del proceso, sé que, bueno, es un motor para mí hacia más vida. Así que, bueno, en resumen, espero que haya quedado claro. Sí, 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 sí. Sí, me surgen un montón de cositas que están buenísimas, pero como fue fluida esta entrevista, está buena. Pero sí, capaz me sale que el estado presente es el eje y que nos podemos ir para sacarlo mejor, pero siempre volver al eje. Bien. Es más, la sanación, que por lo que me estás contando, siempre el síntoma, no le llamamos enfermedad, surge en esos estados, porque estar clavado en el pasado, juzgar, criticar, polarizarse, y hace, bueno, un montón de cosas más que le empieza con algo emocional, ¿no? Pero también es un proceso que tenemos que pasar, así que tal vez para estar en el presente tenemos que pasar por ese estado niño negativo, ese estado padre negativo, para volver de nuevo al eje. Exacto. Esa es Sí. una. Otra me surge también de, bueno, que hablamos, hacemos como 20 videos ya de ansiedad. Y siempre la ansiedad es estar clavado en el pasado, pensando en el futuro y no vivir el presente. O sea que también tiene mucho que ver con eso. Y la otra, la importancia del terapeuta, porque el terapeuta sí tiene que estar en el adulto. O sea, por más que el paciente no esté en el adulto y pase a constelar, saber mostrarle y saber que, bueno, no le llegue a uno, no le toque nada, tal vez, de la constelación, ser, ¿cómo se dice? Imparcial, ¿no? Para poder ayudar, porque nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar. Así que, bueno, eso me quedó, está bastante bueno. Y bueno, estamos hablando de constelaciones familiares, así que tiene que ver, obviamente, con la familia, ¿verdad? Y ahí tal vez surgen los órdenes del amor, ¿no? Ujú. Bien, sí, las constelaciones familiares están basadas en leyes o principios, que son los órdenes del amor, que también han sido llamados fuerzas del amor, porque son fuerzas, digamos, universales, que nos llevan hacia más amor en todos los aspectos de la vida. Y el primer orden del amor es la pertenencia. En realidad, no, o sea, por hablar primero de uno, no es que es el primero. Es la pertenencia que dice que todos tienen el mismo derecho a pertenecer en el sistema.
que haya sucedido lo que haya sucedido, hayan hecho lo que hayan hecho, todos pertenecen por igual. Bueno, acá tenemos para ser dulce, en todas las familias pasan las mejores familias de, uy, bueno, acá cómo hago, ¿no? Porque uno excluye personas del sistema por, bueno, por juicios y demás. No hablemos del tío alcohólico, no hablemos de aquel bisabuelo que te acordás que nos contaron que abusó, o aquel que estafó, bueno, y así, pero para el gran alma familiar todos son iguales. Entonces, pertenecen también al sistema quienes generaron un gran daño, como un asesinato, bueno, una violación, una estafa, etcétera, como también quien salvó la vida. Todos pertenecemos, tenemos el mismo derecho a pertenecer. Esta es la primera ley, que también dice que si alguien es excluido, despreciado, rechazado, entonces, ¿qué va a suceder? Un posgénito, alguien que viene después, un hijo, un nieto, un bisnieto, un tataranieto, etcétera, a través de un síntoma que puede ir desde una pavada, no sé, cualquier conflicto de aprendizaje en la escuela hasta un accidente y la muerte, O una adicción también. adicciones, un montón de cosas. ¿Te acordás en el bosque? Sí, ¿te acordás? Sí, sí. Venía a mostrar algo, chico. Ujú. Digamos, posgénito, a través de ese síntoma, inconscientemente va a estar queriendo incluir reincluir a ese excluido, ¿sí? Y bueno, justamente la vez pasada lo que comenta Mariano, que habíamos hecho una mateada sistémica, una jornada así gratuita en el bosque, y una señora estaba muy angustiada por su nieto adicto, y bueno, sentí abrir su constelación y fue hermosa, fue hermosísima, sí, sí. Que tenía que ver obviamente con un ancestro que había sido despreciado, y digamos, no me acuerdo si era nieto o bisnieto, tomando tanto. Perdón, venía como de varias, era un bisabuelo, entonces el abuelo lo despreció, el padre lo despreció, el hijo lo despreció y como que el nieto quiso cortar de alguna manera o llamar la atención o parar de alguna manera. Claro, Otro, o esa, que todos digan ese es es débil, porque sí. exacto, sí, había mucha falta de padres, por así decirlo, como desconexiones padres e hijos, y posgénito, el nieto de la señora, digamos, tomaba tanto de la sustancia X que tenía la adicción para ser despreciado igual que ese ancestro, ¿no? Fue hermosísima, hermosísima. Bueno, esa es la pertenencia. Después tenemos la jerarquía, que dice que tienen prioridad quienes llegaron antes al sistema, porque a través de ellos nos llegó la vida. Y después tenemos la compensación, la ley de compensación, que dice que tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Y esto es más que nada para lo que son pares, hermanos, amigos, compañeros, parejas. Tiene que estar siempre ese equilibrio, porque si yo doy demasiado, rompo ese equilibrio. ¿Sí? Me pongo como más grande que el otro, me pongo como en madre o padre del otro. Entonces, el otro no puede devolverme, siente tanta deuda en el alma que esa relación se rompe. Todo esto es inconsciente, obviamente. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los padres? ¿Cómo equilibramos eso? Y bueno, los padres nos dieron el regalo más grande, que es la vida. Entonces, la forma que los hijos tenemos de equilibrar semejante regalo es nosotros girándonos hacia nuestra propia vida, hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, pasando la vida a través de hijos o de proyectos.
hacia nuestro trabajo. De esa forma nosotros equilibramos ese inmenso regalo del cielo que nos dieron nuestros papás, papá y mamá. Y después hay otra fuerza, que es la fuerza del asentimiento, que es la que en realidad nuclea a las demás, que tiene que ver con una decisión del adulto, que es el sí a todo tal como es. Sí a todo tal como es, sí a todos tal como son, sí a todo tal como fue, sí a todo tal como soy. Y acá tenemos también, sí, porque, bueno, a veces no nos es fácil decir sí a una enfermedad, sí a una muerte, sí a esto que no me gusta de mí, sí a aquel que me hizo daño. Eh, y entonces, lo que nos muestran las constelaciones, que a todo lo que le decimos no, en vez de decirle sí, después se nos pone delante a través de diferentes escenarios o diferentes actores para que nos podamos rendir a eso con un profundo sentimiento. Ese sí es decir, sí, es así, esto existe, o sea, no es un sometimiento ni una resignación, porque eso ya nos iríamos al estado niño a otra cosa. Pero desde el adulto es reconocer que esto es así, sí, esta parte de mí no me gusta, sí, tengo miedo de esto, es lo reconozco. Y eso pertenece y forma parte como todo en la existencia, como todo en la naturaleza. La naturaleza no se traba su curso porque hay algo que no le gusta, sigue su curso y conecta con la vida. Bueno, de eso se trata esta gran fuerza que es el sentimiento y que nuclea a los otros tres órdenes del amor. Y la diferencia con la aceptación, porque la aceptación es decir sí, pero con resignación. Como que no digo que sí porque no me queda otra Claro, sí, opción. En sí, el caso del asentimiento, no, que decirle sí, está bien así como es. exacto. Sí, y obviamente lo que tienen las constelaciones, una cosa es que yo, digamos, Mariano y yo podamos estar hablando de estas cosas y transmitirlas, y otra cosa es que todo esto que vamos hablando, pausamos, hacemos un ejercicio, lo pasamos por el cuerpo, siento en mi cuerpo el asentimiento, me queda para siempre y ya sé, siento el estado niño, siento el estado padre, siento el estado adulto, y ya tomo conciencia y bueno, eso es lo que tiene las constelaciones, es una experiencia vivencial y que se te queda para siempre. Eso es lo bueno, porque no es solo el taller, es la hora, las 2, las 3, 4 horas del taller. Es que después todo esto te regula, te guía o te ayuda en la vida diaria. Claro. Obviamente el trabajo, obviamente que el trabajo después sigue su trabajo después del taller, sigue trabajando eso, se sigue procesando. Pero también es uno empezar yo creo que de la constelación es empezar a ver la vida de otra manera directamente con todo esto. Es eso, porque la vida va a seguir igual. O sea, seguramente se va a alivianar y sí, hay un montón de cosas que se reconectan y se transforman, pero la vida justamente son eh, trabas que van a ir apareciendo, no van a dejar de aparecer, porque es eso la vida. Es ¿qué hacemos con esto que tengo delante? O sea, me tiro a llorar, me victimizo, o lo siento que es un motor sé que se me está poniendo delante para integrar otras cosas que no estoy pudiendo ver, y después, bueno, gracias por mostrármelo, le digo, y sigo hacia adelante con más fuerza, con un salto cuántico. Entonces, eso es lo que tienen bueno, todo para mí, ¿qué te voy a decir yo? De transformador las constelaciones. Pero bueno, viste que estamos hablando y todo tiene que ver, porque lo que acabas de decir es el modo adulto y modo niño. Si el niño ve un mundo de color de rosa o no, o está todo en contra, o quiero cambiar el mundo, y el adulto dice no, las cosas están como son, también como son. Yo lo que tengo que cambiar es la forma de cómo me llevo, cómo verlo. ¿No? Claro, No vamos a cambiar el mundo y no tenemos que cambiar el mundo. Está bien como está. Cada uno está haciendo su proceso.
a su manera. Exacto. Y ahí, mira, dimos el pie para las órdenes de la ayuda, ¿verdad? El tema de la ayuda la orden de la ayuda es no querer cambiar al otro, no querer hacer las cosas por el otro. Respetar el destino del otro, Exacto. que tanto cuesta, ¿no? Mira, el otro día, en una constelación con caballos, bueno, fue sucediendo todo, ¿no? Se fue dando toda la constelación, lo que la persona había planteado. Y bueno, algunas cositas se reconectaron y otras quedaron así, sin movimiento, ¿no? Entonces le digo, mira, vas a imaginar a la vida, a tu vida, con todo lo grandioso que tiene y también con estas dificultades X, ¿no? Y te voy a invitar a que te postres en el piso, una honra totalmente postrada con todo tu cuerpo, entregada a esa realidad como es, pero sentilo en todas tus células. Entrega todo a eso como es, rendite a eso como es, porque esa rendición es un sí, dejo de luchar con algo más grande. Entonces, cuando esta persona se rinde y hace físicamente esa postración a su vida como es y a todo como fue, etcétera, etcétera, los caballos empezaron a desarmar esas cosas que estaban quietos y empezaron a ir hacia ella que estaba mirando hacia la vida. Sí. Eso, ¿no? Y bueno, esto que decís de los órdenes de la ayuda, que también son varios, pero respetar el destino del otro. El destino, yo siempre me gusta ir explicando las cosas que voy diciendo, ¿no? Pero cuando yo les digo, bueno, decirle respeto tu destino a alguien que está enfermo, un papá enfermo, un hermano, etcétera. Y el destino es algo con lo que nosotros nacemos, ya nos viene dado, pero además vamos a ir forjando, construyéndolo con cada decisión. Entonces, eso que le está pasando a tu hermano, por ejemplo, merece que vos lo respetes, porque él lo trajo y además él decidió en cada situación, forjó ese destino. Y ante ese destino es importante que vos te rindas. Entonces, eh, bueno, hay tantos movimientos grandes, 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 respetuosos, llenos de amor. Sí, sí, pero está bueno ahí. Siempre hay una línea fina entre. ¿Por qué? Porque uno se preocupa por el otro, pero cuando te dicen, pero es egoísta, pero ¿cómo soy egoísta? Me estoy preocupando por el otro. Pero el otro puede ser que esté enfermo, pero está bien. Vos estás sufriendo, tal vez vos porque tenés miedo de perderlo, pero vos vas a sufrir cuando lo perdés. Vos estás inconscientemente, esto no, pero estás dando más importancia a tu dolor que tal vez al proceso de la persona. Obviamente yo no quiero que se muera y no quiero que sufra, pero tal vez, o no quiero ser una mala madre, es una madre protectora, ¿no? Obviamente que no la dejas salir a las 12 de la noche para que vaya sola por la calle, pero sí que salga a jugar con los chicos y demás. Y al tal vez no dejarle hacer nada para protegerla, en realidad se está protegiendo ella de sufrir y está evitando que la niña haga su proceso. Entonces hay una línea fina, que es a veces difícil, o tomar un padre que se fue, tal vez. Son líneas finas, pero que tenemos que hacerlas ver, ¿no? Porque tal vez se alejó por amor. ¿Cómo se alejó por amor? Si me abandonó. Y hay que explicar un poquito, y no es fácil. Lleva su proceso. Eso, cuando se constelan o sea, hay gente que viene y constela que fue abandonado, por ejemplo. La mamá lo dejó nacer o cosas así, donde crecieron con un montón de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué hizo yo para merecer esto? O sea, ¿qué pasó? Un montón de preguntas que viene la gente con una idea y con una percepción de la realidad, cuando después el campo,
el campo de las constelaciones muestra el dolor de esa mamá de tener que renunciar a ese hijo por amor. O sea, ese acto fue el mayor acto de amor de esa mujer, que por, digamos, para no lastimarlo, para no golpearlo, para no cagarle la vida, decide renunciar. Esas constelaciones son, bueno, todas, pero ¿cómo cambia? ¿Cómo empieza a amarse? ¿Cómo le cambia la percepción totalmente y comienza a amar a su mamá y comienza a amarse también? Eh, bueno, son transformaciones muy profundas que no se pueden contar así en tan poco tiempo. No, Se obvio. quedan un montón de cosas para transmitir. Que bueno, para eso les cuento que quien quiere adentrarse en todo este mundo y vivir una experiencia transformadora, el 19 de abril comienzo a dar la formación, o sea, una nueva promoción de formación en constelaciones familiares presencial en La Plata, que va a ser un fin de semana al mes, sábado desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, domingo desde las 10 a 1, pero es un solo fin de semana al mes. En la primera etapa son 9 meses, que es para, digamos, abordar todos los temas fundantes de los seres humanos, como lo son eh, la relación padres e hijos, hermanos, pareja, abundancia, trabajo, profesión, salud física, salud psíquica. Y, y después, quien sienta el llamado de ayudar a otros, de dedicarse a esto, ya son el siguiente año 9 meses más específico para ser facilitador. Así que, bueno, tengan en cuenta eso. No sé si querés que pase mi contacto. Entonces, poner todo abajo, eso estaría tranquilo. Lo vas a poner. Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, los primeros 9 meses es de, bueno, más o menos esto que hablamos, pero bueno, sentir los ejercicios sistémicos. Más que nada, el trabajo del terapeuta, ¿no? Que el terapeuta empieza trabajando en uno para después poder ayudar al otro. Lo que hablamos recién. El terapeuta es el trabajo, y el trabajo del terapeuta es muy importante para poder después brindar un servicio en la terapia. Y el segundo año es práctica. Práctica. Práctica Sí. y confianza para esto que hablamos, para confiar en el proceso, confiar hasta dónde también debemos dar, ¿verdad? Em, y, y contar un poquito de las constelaciones con caballos que estás haciendo. ¿Cuál es Bueno, dale, te cuento la un poquito. diferencia, digamos? Porque en realidad lo que uno capaz piensa es que obviamente el caballo no usa nunca el pensar, es todo sentir. Claro, sí. Sí. Antes que nada, antes de pasar a los caballos, quiero derribar algunos mitos, ¿no? Que tienen que ver con esto de las constelaciones, ¿viste? Eso, yo la verdad que no sé, yo no me metería en eso porque no sé, es espiritismo o es una secta, una religión. Bueno, las constelaciones no son religión, son espiritualidad y tienen sólidas bases científicas que tienen que ver con los campos morfogenéticos, con la resonancia mórfica, con la física cuántica y un montón de ciencia que apoya todo esto. Bueno, eso quería dejarlo. Y Y también sí, mi experiencia es que nosotros obviamente después de haber visto un montón de cosas, nos es más fácil, pero hemos visto cómo representan idénticamente a un padre, una madre, un hijo, las mismas frases sin conocerlos, e incluso ni siquiera estando presentes, tal vez online, con una persona que está en Perú, y está representando a tu abuela, y dice la misma frase de tu abuela, y los mismos sentimientos, entonces, y no pasa una vez, pasó un montón de veces y obviamente tenés mucha más experiencia, entonces ya está, para vosotros es muy fácil, la gente que vaya obviamente a probar y hacer la experiencia, y que sí, no es nada raro, ni una secta, ni nada por el estilo.
Sí. Y también que se puede trabajar todo, no es solamente algo familiar. Un dolor de rodilla, un cáncer, una gastritis, no importa lo que sea, cualquier síntoma se puede trabajar con constelaciones, no solamente algo familiar, ¿sí? Claro, cualquier cosa que te esté sacando del presente, que te esté aquejando hoy. Salud, pareja, trabajo, dinero, no puedo vender una casa, tengo tal traba, mi relación con fulano, con mengano, las mascotas, lo que sea de la vida. Depresión, cualquier cosa. Sí. Y bueno, caballos, vamos al mundo caballo que me apasiona. Primera, en La Plata. No, todavía no. Hay otros facilitadores. em, y bueno, la verdad que el mundo de los caballos es maravilloso. Yo te digo que cada vez que me está pasando mucho desde que trabajo con los caballos que, bueno, ahora me quiero vivir al medio del campo y tener mis caballos. No, ya no me hallo acá y eso que detrás de mi casa hay campo, pero bueno, quiero más esa conexión. Pero bueno, los caballos, ¿por qué caballos? Los caballos son animales con una sensibilidad y una intuición extrema. Ellos en la cadena de evolución son animales de presa y, y por eso es importante para ellos tener bien activa la intuición para detectar cualquier peligro. Tienen un corazón 5 veces más grande que el nuestro, un campo magnético mucho más grande, más amplio, y ellos detectan a mucha distancia la emoción, las emociones. Entonces, cuando viene alguien a constelar con caballos y plantea el tema, ellos ya enseguida captaron, empezaron a levantar la información de ese campo em, y empiezan a, bueno, como las personas en una constelación en una casa, viste que se empiezan a mover, se ponen uno al lado del otro, el otro se aleja, el otro se tira al piso, bueno, igual los caballos. Empiezan a hacer escenas, gestos, movimientos que, bueno, el facilitador va traduciendo y el consultante, digamos, lo que hacen es mostrarle al consultante eso que en este momento está relacionado y tiene que ver con eso que planteó, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahí se empiezan a- a reconectar esas partecitas que faltaban del rompecabezas, se empiezan a reconectar a través de, se usan las frases como con las personas. Y bueno, todo eso que se reconectó, la persona pudo ver de dónde venía eso y toda esa reconexión que sucedió ahí después va a lo que sería la 3D, ¿sí? A la vida. Es hermoso porque, bueno, tienen esta pureza, ¿no? Porque a mí no me pasa, pero hay gente que dice, y yo, viste, por ahí con las personas, a mí a veces me parece que tal está poniendo la mente, bueno, acá eso no existe. Puros, totales, y, y bueno, y también muy sanadores, ellos son unos magos, son cósmicos, así que tal vez se acerca un caballo a alguien y se le pone, no sé, yo recuerdo cuando llevé una de las primeras prácticas, llevo a mi mamá que quería constelar el oído. Entonces, bueno, llegamos al lugar, le digo, bueno, mami, ¿qué querés constelar? Previo a haber hecho un centramiento y demás. Dice yo mi oído. Bueno, la manada estaba por allá lejos. Mi mamá, como no puede caminar muy bien, estaba sentadita en una sillita bajo un árbol porque hacía mucho calor. Viene un caballo desde allá, tiqui, 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 tiqui. Se le puso ahí y se quedó. Se quedó. Después le empezó como a trabajar en la cabeza.
todo su exceso mental de creencias y demás, empezó a solito, porque lo percibió, porque lo sintió y porque son sanadores. Así que bueno, y pasan esas cosas, porque la naturaleza se pone al servicio de, así como los caballos, toda la naturaleza. Entonces está una persona constelando tal tema, de pronto, ¿qué? Cantó el gallo de por allá, ¿no? Entonces, el gallo, fíjate que cantó justo en esta parte que necesitas despertar. O sea, todo tiene un sentido o aparece. em, Siempre cuento el caso de cuando me formé, una chica consteló, no sé, la relación con el papá, algo así, ¿no? Bueno, no importa. Pero el tema es que aparece en el medio de la manada una chancha. Chancha, ¿viste? Con todas las tetitas de la chancha. Y todos miramos la chancha como diciendo, ¿y esta qué hace acá? ¿No? Y las profesoras decían, se miraban y le decían a la que estaba constelando, ¿tiene sentido esto para vos? Y la chica decía, no sé, ¿viste? Y dice, ¿te suena una chanchada? Sí, dice, justamente hace poco nos enteramos que mi papá tenía una familia paralela y con otros hijos. Ahí estaba. Aparece la chancha para que vos integres eso que no pudiste integrar, se te puso acá. O sea, la naturaleza, ¿viste? Te trae lo que te tiene. No, no, en la naturaleza las cosas son tan puras y tan mágicas. Y son más, no sé si fáciles, o en realidad para nosotros es fácil volver a la naturaleza, a ser más simple, ¿verdad? Pero es así, es simple. En verdad, todo lo que necesitamos nos toma y nosotros capaz nos empezaríamos a alejarnos de eso, pero está todo ahí. Por supuesto que si nosotros aprendemos a observar, nos pasa en el patio de casa, en el árbol, en las flores, la gatita, en el perrito. Lo que pasa que no nos detenemos. Ahí es como que estamos en un contexto de observación y tomados por algo más grande. Pero si nosotros escuchamos, abrimos, ¿no? El corazón a eso, los mensajes están permanentemente. Están. Lo importante de hoy en día, encima que perdimos mucho la percepción, la intuición, y es todo, si no dice la ciencia no lo creo, si no hay estudio no lo creo, y evitamos el pensar, el ver qué nos hace bien, no importa qué nos hace bien, qué nos hace sentir bien, ¿no? Eso también es lo importante de las constelaciones. Yo creo que llegaron en esta etapa, si es la más famosa, justamente porque lo estábamos necesitando. Claro, porque tienen que ver con la evolución de la humanidad y de la conciencia humana. Y en realidad las constelaciones comenzaron de una manera, fueron evolucionando a la par de la conciencia humana y van a seguir evolucionando. Lo que hoy conocemos como constelaciones, dentro de unos años ya está todo avanzado. Así que bienvenido, así es. Bueno, Silvi, no sé si querías agregar algo más. Em, Mira, no me digas si quiero agregar, porque yo sabés que me engancho, pero no, creo que eh, Ahora el primer. lo principal está. Y bueno, las formas de adentrarse en este mundo es a través de, bueno, obviamente lo más completo sería hacer una formación y si no, yendo a talleres grupales, grandes, donde no constelan todos, pero sí todos van a hacer ejercicios sistémicos y todos van a recibir la sanación sistémica, o a través de grupos reducidos de 5 personas más o menos, donde todos constelan, o a través de constelaciones con caballos, o, bueno, de las constelaciones individuales, que yo en mi caso ya no hago, pero también es una opción. Contaba el último ejercicio sistémico para la gente que no conoce, qué es, cómo te. Bien, bueno, los ejercicios sistémicos son, es como un ejercicio constelatorio
donde uno bien centrado se plantea un tema y se entrega el movimiento así como en las constelaciones. Pero no es hacer una constelación completa, sino que es iniciar un movimiento. Que eso que se inició va a seguir actuando en la tridimensión, ¿sí? Esos son los ejercicios sistémicos que son súper poderosos. Podemos trabajar lo que vimos hoy, estar en el modo adulto, niño, padre, nos ponemos en cada lado a ver qué sentimos, tratamos. O estoy en el lugar de mi padre, tener que bajar a mi lugar, ¿no? Estoy ocupando el lugar que no me pertenece. Eso nos ayuda a ir moviendo un poquito. Y eso, bueno, también nos Sí. abre más al trabajo en la constelación después, obviamente. Claro, porque, bueno, podemos hacer otro Zoom en otro momento, ¿no? Porque, Sí. pero me vienen cosas así muy importantes como ocupar nuestro lugar. Nosotros ocupamos, digamos, tenemos fuerza, además cuando estamos en el adulto, como ya dijimos, pero cuando estamos en nuestro lugar. ¿Qué significa ocupar nuestro lugar? Nuestro lugar de hijo ante mis padres o de hija, como la pequeña ante mis padres, o mi lugar de en la línea de hermanos como la que soy, ¿sí? Porque si yo soy la última y me creo más grande que todos mis hermanos y le digo a todos lo que tienen que hacer, no estoy ocupando mi lugar como la pequeña ante ellos. Entonces, hay un montón de cosas que nos sacan de nuestro lugar que tienen que ver con enredos inconscientes, como si fuesen lazos invisibles que nos conectan a otros ancestros, que nos hacen como estar ahí en lugar de un ancestro. Por ejemplo, si yo estoy en lugar de mi tatarabuela, ¿cómo voy a ver a mis padres? Los voy a ver pequeños, ¿sí? No estoy en mi lugar de la pequeña frente a mis padres, estoy en lugar de 4 veces más grande que mis padres. Eso me saca de mi lugar, no estoy en el presente, etcétera, etcétera. Que lo charlamos en otra. Pero bueno, cuando uno hace un ejercicio que se pone, por ejemplo, frente a los padres, se centra bien y ahí va a sentir, a ver, ¿cómo los veo a mis padres? ¿Los veo igual que yo? ¿Los veo más pequeños? ¿Los veo más grandes? Eso ya me da información. Si yo los estoy viendo como más pequeños que yo, bueno, entonces hay que poner a un ancestro, por ejemplo, con quien estoy ocupando su lugar. Entonces, ahí es un ejercicio donde yo le digo al ancestro, hasta ahora ocupé tu lugar, fue demasiado para mí, te devuelvo tu lugar y yo tomo el mío como tu bisnieta, ¿sí? Y entonces, después de hacer eso, miro a mis padres, veo qué pasó, seguramente ya los veo más grandes y yo más pequeña. Entonces les digo, ahora sí los puedo ver. Y los tomo como a mis padres y les agradezco y bueno. Pero esos son los ejercicios sistémicos. Bueno, tomar el dolor del padre que necesitaba su padre, yo me pongo en el lugar de su padre, eso también, o padre de mi pareja, o hijo de mi pareja. Bueno, Hay un montón de cosas para trabajar. hay un montón de dinámicas, sí, sí. Bueno, sí, te agradezco. Bueno, gracias Mariano, gracias a MTV Estudios. MTV. Bueno, gracias chicos y bueno, éxitos con esto y bueno, que puedan llegar a muchísima gente. Y los espero en la formación Nuevo Humano en Constelaciones Familiares. Y a mí esperame en las constelaciones y nos vemos Obvio, seguimos viendo. talleres y demás. Dale, Silvia. Mil gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.